Esta publicación fue realizada por el usuario Esoteric Ninja y está disponible en inglés en el subreddit r/escapingprisonplanet. Y según como ellos mencionan en la descripción, esta comunidad explora la posibilidad o teoría de que las almas humanas están atrapadas en el ciclo de reencarnación de la Tierra, ya que hay mucha evidencia que indica que esto podría ser la verdad. La evidencia sugiere que después de la muerte física, las almas humanas son despojadas de sus recuerdos una y otra vez y enviadas de regreso a la Tierra, para vivir más vidas físicas. Todo esto por razones que no nos benefician a nosotros, sino a aquellos interesados en explotarnos. Esto significa que existe la posibilidad de que la Tierra sea una granja de almas o un planeta prisión, tal y como se menciona en el mismo nombre del subreddit. Y regresando al usuario Esoteric Ninja, les contaré la investigación que éste realizó durante más de 10 años, sus evidencias y sus conclusiones traducidas al español, todo desde su perspectiva. Y antes de iniciar me gustaría aclarar que en este video yo no trato de convencer a nadie. Toda información que uno reciba debe ser criticada, hasta la información de este mismo video. Sin embargo, me pareció un tópico interesante para compartir y espero que alguien más lo encuentre tan intrigante como yo. Y así sin más empezamos. El título dice: he investigado el más allá durante casi 10 años y estoy convencido de que los seres reptilianos son reales y que el túnel de luz que las personas ven al morir es una trampa. Suena loco, pero vamos a ver sus evidencias. Dice que durante los últimos 10 años he estado investigando la naturaleza de nuestra realidad, quién o qué la controla, quién controla nuestras sociedades de las sombras y, más importante, qué sucede realmente cuando el cuerpo físico muere y el alma lo abandona. Vamos al cielo, vamos al infierno, simplemente dejamos de existir, hay un Dios que nos cuida, y una vez que comienzas a darte cuenta de lo que realmente está ocurriendo y de cuán profunda es la madriguera del conejo, nunca volverás a ver el mundo de la misma manera. Así que, prepárate, porque esto no va a ser fácil de asimilar. El objetivo principal de esta publicación no es asustar a nadie, sino presentarte las conclusiones a las que he llegado con respecto a lo que realmente sucede cuando nuestros cuerpos físicos mueren, después de lo que parece haber sido una investigación interminable de todos los ángulos posibles. He investigado a fondo experiencias cercanas a la muerte, experiencias fuera del cuerpo, experiencias de proyección astral, datos de hipnosis de regresión de vidas pasadas, datos de visión remota, gnosticismo, textos antiguos y más. No puedo decir que sé con absoluta seguridad o certeza lo que ocurre cuando morimos, pero sí es que todos los métodos y enfoques de investigación conducen a las mismas conclusiones y debido a eso creo que la Tierra es un planeta prisión y una inmensa granja utilizada por varias entidades parasitarias que nos utilizan y han estado utilizándonos como alimento energético durante lo que parece ser un tiempo muy largo. Compartiré abundante evidencia de diferentes fuentes y perspectivas para que puedan entender cómo conecté todos los puntos y por qué llegué a estas conclusiones. Muchas fuentes diferentes que no tienen relación entre sí indican el mismo escenario. Así que lo que voy a explicar a continuación es un resumen y las conclusiones de todas estas fuentes, las cuales pueden encontrarse al final de la publicación y en este video las cuales voy a compartir. Esta es una teoría basada en evidencia, así que esta publicación no se trata de lo que digo yo, sino de lo que la evidencia muestra. El primer tópico a tocar es el de la reencarnación y el túnel de luz. Pregunta: ¿sabes cómo todas las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte hablan de haber visto un túnel de luz aparecer frente a ellas, o de haber encontrado miembros de su familia que ya habían fallecido, o en algunos casos raros, incluso haber conocido y hablado con quien creían ellos era Dios? La evidencia sugiere que el túnel de luz que aparece cuando morimos es una trampa diseñada para borrar completamente la memoria de nuestra última encarnación y reciclar nuestras almas en otro cuerpo, manteniéndonos así en un bucle infinito aquí en la Tierra. Debido a esto, la gran mayoría de las personas que caminan por la Tierra tienen una amnesia total y no recuerdan nada sobre sus vidas pasadas, ni sobre los periodos entre ellas. Sin embargo, si investigas un poco, notarás que hay un pequeño número de personas en todo el mundo que son capaces de recordar detalles muy específicos sobre quiénes fueron antes, a qué se dedicaban, dónde vivían, etc. Y ahora les presentaré esas evidencias. La primera es evidencias de la reencarnación de la infancia por el Dr. Jim Tucker. Jim Tucker es un profesor y psiquiatra infantil dedicado a la investigación de recuerdos natales, prenatales y la documentación de historias de niños que afirman haber vivido vidas pasadas. El hecho de que se hayan abordado estos temas desde el lado de la ciencia implica que no son solo coincidencias, son más bien fenómenos sin explicación que ocurren más seguido de lo que uno puede pensar.
Como pueden observar, Tucker es actualmente el director de la División de Estudios Perceptibles en una universidad muy conocida, la cual es la Universidad de Virginia. Esta persona tiene una carrera y título que mantener, no es cualquier persona hablando en su habitación, como yo. Y en el video, puesto en la primera evidencia, muestra una presentación realizada por el mismo Jim Tucker abordando sus más de 50 años investigando a niños que recuerdan vidas pasadas. Empieza presentando un pionero en las investigaciones científicas del tema, un científico llamado Ian Stevenson, el cual publicó 4 libros recopilatorios llenos de evidencia con diferentes testimonios de niños de 10 años o menos alrededor de todo el mundo, quienes detallaron recordar sus vidas pasadas. Su trabajo fue revisado por diferentes revistas científicas de psicología y a lo largo de su carrera siempre luchó por tener validez en su investigación, ya que, una vez más aclaro, que un fenómeno no tenga explicación no quiere decir que éste no pase. Menciona que un año antes de la muerte de Ian Stevenson, este publicó un artículo científico recopilatorio de su experiencia en el campo de lo paranormal nombrado Half a Career with the Paranormal, o La mitad de mi carrera con lo paranormal, donde acaba el escrito con la frase: que nadie piense que tengo las respuestas, aún las estoy buscando. En este mismo ensayo menciona que en India conoció a una niña en una villa, la cual en su vida pasada vivió en la ciudad e incluso mencionó el distrito donde vivió, cosa que la familia de la niña desconocía. A partir de esta información se pudo corroborar el sitio exacto donde ésta menciona haber vivido antes, quién era su padre, su mascota serpiente y otros datos que fueron verificados. Es decir, esta persona sí existió y la niña no tenía manera de saberlo. Regresando al trabajo de Jim Tucker, inspirado por Ian Stevenson, pone las bases de su investigación, la cual, en primer lugar, se centra en niños que espontáneamente empezaron a hablar de sus vidas pasadas sin influencia de nadie. Estos no hablaban de nada grandioso, como ser famosos, sino más bien hablaban de vidas ordinarias que llegaron a su fin muy recientemente. Muchos de ellos dieron detalles de gente desconocida, en lugares no muy lejanos, y en muchos casos era posible verificar los hechos mencionados por los niños. Se han hallado casos no solo en sociedades donde se cree en la reencarnación, sino también en este lado del mundo, en Occidente, por lo que se elimina casi por completo los factores culturales, además de que muchos padres en este lado del mundo se sentían avergonzados o que estaban yendo en contra del cristianismo al tan solo considerar la posibilidad de la reencarnación. Uno de los casos mencionados por Tucker, y el primero que vamos a mencionar, tal vez es el más conocido, el de James Leninger, el que después de visitar un museo con aviones de la Segunda Guerra Mundial, mencionó haber sido un expiloto de este mismo periodo. Este empezó a tener horribles pesadillas relacionadas, mencionó el nombre del avión que voló, el cual es el USS Natoma Bay, y también incluso mencionó a un compañero llamado Jack Larson, con tan solo 2 años de edad. Sus padres sospecharon que, tal vez, lo que James decía era verdad, por lo que fueron a una reunión de veteranos donde encontraron al mismísimo Jack Larson, la persona que James decía era su compañero de guerra. Jay recordaba a su compañero, de igual manera, llamado James Houston, el único piloto que murió en la isla donde ocurrió el accidente en Iwo Jima. En el dibujo en pantalla vemos que James, el niño, firma como James 3, ya que este menciona ser el tercer James. Y al averiguar más sobre el tema, resulta que James, el piloto de la Segunda Guerra Mundial, era James Jr., siendo este el segundo James, y su padre el primer James. El segundo caso del cual hablaremos es el de Ryan, un niño que se reconoció a sí mismo y a sus compañeros de Hollywood en una revista de los años 20. Este recordó su antigua pareja, su antigua vivienda y la edad en la que murió. Él era un actor desconocido, sobre el cual se tenía muy poca información, pero los hechos pudieron corroborarse gracias a un historiador de Hollywood. La segunda evidencia que se nos muestra es un video titulado Evidencias de la reencarnación. En este se muestra a Tom Harper, un investigador científico en busca de evidencias de la reencarnación, quien sigue los pasos de Tucker y Stevenson, los investigadores que ya hemos visto anteriormente. En el video se menciona el caso de Bárbara, una niña sueca nacida en el 54, que al tan solo 2 años de edad decía llamarse Anna Frank. Cabe resaltar que para este momento el diario de Anna Frank no había sido publicado y sus padres creían que ella estaba inventando todo. Cuando viajaron a Ámsterdam descubrieron por primera vez quién era Anna Frank. Bárbara los guió directamente a la casa de Anna Frank,
quién conocía, por si acaso, la casa de pies a cabeza. Incluso Bárbara se puso a llorar preguntando que dónde estaban las fotos que había puesto en sus paredes. Sus padres desconcertaron escucharon cómo el guía mencionaba que sí, de hecho sí, habían fotos en las paredes, pero que las habían quitado porque las personas que visitaban el lugar se las llevaban. La tercera evidencia que se nos muestra es un video titulado Niños tienen memorias claras de sus vidas pasadas. El video, valga la redundancia, habla de casos reales documentados de familias con niños que afirman haber vivido vidas pasadas. Algunos casos. El primero es el de Harley. 3 años de edad, era Halloween de 1997 y Harley empezó a hablar de su otra madre, cosa que la familia no se tomó muy en serio. Sin embargo, debido a su insistencia, llamaron a un investigador, el que está presente en el video, para realizar una entrevista con él. En esta entrevista, Harley menciona que extrañaba a su otra madre, la cual se llamaba Stacy. Hablaba mucho de su hermano mayor, e incluso cuando pasaron por una parte de la ciudad en la que nunca habían estado antes, mencionó, wow, este asfalto, qué bueno que ya está al fin pavimentado, cosa que él no tenía cómo saber. Su muerte en la vida pasada fue debido a un accidente de coche, cuando este era un adolescente, al menos por la boca de Harley sabemos eso. Él también recuerda el túnel de luz y haber seguido el túnel y haber reencarnado. Los datos exactos que menciona Harley no pudieron ser 100% confirmados, ya que encontraron, sí, un adolescente que había fallecido por un accidente de coche, pero su madre en ese caso no se llamaba Stacy, se llamaba Sylvia. El segundo caso que se toma es el de Burnima. Burnima era una niña que vivía en Bakamuna, Sri Lanka, con su familia en la provincia central. Todos son budistas, cabe resaltar. Y Burnima habló de su familia anterior con tan solo 3 años de edad. Recuerda haber sido un hombre, el cual tenía una hermana y hermanos menores. Este manufacturaba incienso, y recuerda incluso el nombre de la marca que vendía. Pudieron verificar toda la información relacionada a la única familia que manufacturaba incienso en esa zona, los cuales habían perdido un hijo debido a un accidente automovilístico. El nombre, la familia y todos los detalles, incluso cómo fue su fallecimiento repentino, fue contado por Burnima antes de conocer a la familia. El tercer y último caso tocado en el video es el de Molly. Molly era una niña de 3 años, recordaba llamarse Katie en su vida pasada, y ella vio su vida terminada antes de tiempo debido a un criminal. Recuerda incluso lo que llevaba puesto, lo cual era un conjunto de ropa color rosado con flores. Recuerda que tenía el pelo rojo, ojos celestes y que era hija única. Hechos que fueron corroborados en su totalidad. Molly, como ven en pantalla, aseguraba haber vivido estos hechos tan desagradables a la tierna edad de, una vez más, tan solo 3 años. La última evidencia que se toca en esta sección es un video de hecho sacado del programa de Oprah Winfrey acerca de la niña de 2 años que recordaba morir debajo del agua en su vida pasada. Leah, una niña de 2 años, mencionó que un lago por el que pasaba con su madre era muy parecido al lugar en el que había fallecido. Dijo haber estado en su coche, el cual se descarriló y debido a esto murió ahogada. Recordaba las piedras golpear su cabeza, las burbujas que veía desde debajo del agua y que ella misma era grande como su madre y que podría llegar a los pedales del coche. Una vez más, esta niña tenía tan solo 2 años. Ahora pasamos a la segunda parte, igualmente relacionada a la reencarnación, solo que esta vez el usuario afirma haber compilado solo casos con evidencia sólida. La primera evidencia es un artículo llamado Evidencias definitivas e incluso pruebas de reencarnación, y el artículo menciona cómo hay niños que son capaces de recordar fluidamente sus vidas pasadas. De igual manera, se toma por ejemplo 3 casos. El primero es el de Cameron Macaulay, el niño que aparentemente encontró un portal y volvió a nacer del vientre de otra madre. Cameron nació en Glasgow, Escocia, siendo hijo de su madre Norma. Cuando tenía 2 años ya empezó a hablar, y Cameron contaba a sus padres, familiares, amigos y vecinos la historia de su otra vida en Barra, una pequeña isla al noroeste de Escocia. Su madre pensó que simplemente estaba inventándolo todo, pero a medida que Cameron crecía la historia no cambiaba, incluso tenía muchos más detalles. Hablaba de vivir en una casa blanca con 3 baños, ver aviones volar desde su ventana y de tener una madre con cabello largo y castaño. Cameron incluso describió cómo murió su padre al cruzar la calle cuando no miró a ambos lados. Lo extraño era que Norma nunca había estado en Barra, mucho menos con Cameron, y el deseo de Cameron de visitar Barra y ver a su madre anterior se volvió cada vez más persistente.
Un día incluso le dijo a su madre Norma que quería que su mamá de barra lo recogiera del jardín de infancia de la escuela, en lugar de ella. Finalmente, cansados, la familia fue a Barra y se dieron con la sorpresa de que la Casa Blanca, tal y como Cameron la había descrito, existía. El caso de Cameron es una evidencia impresionante a favor de la reencarnación y los recuerdos de las vidas pasadas. El tercer y último caso que se explica en el artículo es el de Shanti Devi. Shanti Devi nació en India en el 26 y, como en muchos casos similares, comenzó a hablar de una vida pasada con gran detalle y vívidas descripciones cuando tan solo tenía 4 años. Contaba constantemente sobre su esposo anterior, un hombre llamado Kedarnath, su hijo llamado Navneet y la casa que decía que tenía que estaba ubicada en otro estado, un pueblo llamado Mathura. Cuando Shanti tenía 6 años, sus padres estaban perplejos y preocupados por estas declaraciones. La niña incluso dio un relato detallado de su muerte tras el parto. Consultaron a su médico de familia, quien quedó asombrado al escuchar cómo una niña tan pequeña describía tantos detalles sobre procedimientos quirúrgicos complicados. A medida que Shanti crecía, seguía insistiendo a sus padres que la llevaran a Mathura. Entonces se organizó una reunión con Kanjimal, a quien Shanti reconoció como el primo de su esposo. Dio detalles sobre su casa en Mathura e incluso informó la ubicación donde había enterrado algo de dinero. Kanjimal quedó tan impresionado que viajó a Mathura para convencer a Kedarnath de visitar Delhi. Kedarnath llegó a Delhi el 12 de noviembre del 35 y, acompañado de su hijo Lukdi, Navneet Lal y su esposa actual. Al día siguiente, para despistar a Shanti, Kanjimal, el primo, presentó a Kedarnath, el esposo, como el hermano mayor de este. Sin embargo, cuando se la presentaron, Shanti se sonrojó y se apartó hacia un lado. Alguien le preguntó por qué se sonrojaba, y ella dijo, no, es que él no es el hermano mayor de mi esposo, él es mi esposo. Y luego le dijo a su madre, ¿no te dije que es de piel clara y tiene una verruga en la mejilla izquierda cerca de la oreja? Shanti quedó emocionalmente conmovida al ver a Navneet, el hijo de su vida que solamente había visto una vez antes de fallecer. Le preguntaron cómo es posible que haya reconocido a su hijo si solamente lo había visto esa vez cuando era muy pequeño. Shanti explicó que su hijo era parte de su alma y que el alma puede reconocer fácilmente esos vínculos. El relato incluye un momento en el que Shanti incluso reprendió a su esposo anterior por haberse vuelto a casar frente a la esposa actual y le preguntó, ¿acaso no habíamos decidido que no te volverías a casar? La segunda evidencia que se presenta es otro artículo, esta vez sobre un niño de 3 años, quien identificó quién acabó con su vida en una vida pasada. Un niño de 3 años, cuyo nombre se ha protegido, era de un grupo étnico de Drusa y recordaba haber nacido en Siria, donde acabaron con su vida con un hacha y recordaba incluso quién fue el perpetrador. Un grupo, incluido el Islash MD, acompañó a la villa en la que nació en su vida pasada al niño, quien recordaba los nombres de la gente de la villa, confirmando que el nombre que decía tener en su vida pasada concordaba con el de un hombre que había desaparecido hace 4 años. El niño se acercó a su vecino y le dijo, yo solía ser tu vecino. Tuvimos una pelea y me eliminaste con un hacha. También le dijo, incluso sé dónde enterraste mi cuerpo. El niño entonces lo guió a un lugar donde yacían unas rocas donde efectivamente encontraron el esqueleto del hombre desaparecido. El resto de evidencias son realmente cosas que ya hemos tocado antes. En primer lugar, el del Dr. Ian Stevenson, el cual ya conocemos muy bien, y las dificultades que ha tenido que enfrentar para que sus investigaciones sean consideradas en el mundo de la ciencia. Una vez más, el caso de Shanti Devi y una vez más, el caso de James Linegar. Eso demuestra que en sí la reencarnación es un fenómeno muy real, confirmando lo que muchas religiones afirman que le sucede al alma cuando una persona muere. La razón por la que los recuerdos de estas personas solo han sido borrados parcialmente y no completamente aún se desconoce. La razón por la que las personas que pasaron por experiencias cercanas a la muerte no regresaron con sus recuerdos borrados es porque, a diferencia de las personas que han muerto, no llegaron a atravesar completamente el túnel de luz para alcanzar su destino. Muchos de los que tuvieron estas experiencias ni siquiera entraron al túnel, mientras que algunos lo experimentaron de forma parcial. Todos logran regresar a sus cuerpos y vivir para contar lo que experimentaron al otro lado. De ahí el término experiencia cercana a la muerte. Ahora que ya acabamos con el tópico de la reencarnación, pasaremos al segundo título, el cual es El reino astral, los reptilianos y sus intenciones. Los reptilianos aparecen en la literatura de múltiples culturas antiguas alrededor del mundo. El jainismo y el hinduismo hablan de los naga, a quienes describen como deidades mitad humanas, mitad serpientes.
Los aztecas adoraban a Quetzalcóatl, descrito como un dios en forma de serpiente. Los indios Hopi en Norteamérica mencionan a una raza de reptilianos llamada Shetty, que se traduce como hermano serpiente. En África, los chamanes afirman tener un extenso conocimiento esotérico de una raza de seres reptilianos llamados Chitauri, que según ellos controlan la Tierra. Las leyendas chinas, coreanas y japonesas mencionan a los Kappa, una raza de seres reptilianos. Los gnósticos hablan de entidades parasitarias, a las que llaman arcontes, que no solo utilizan a los humanos como fuente de energía, sino que también impiden que las almas abandonen el reino material al morir. Los reptilianos son tanto seres físicos como astrales. Hay evidencias que sugieren que han estado profundamente involucrados en la manipulación de la humanidad durante miles de años y que son responsables de establecer una trampa de almas alrededor del planeta mediante tecnología extremadamente avanzada. Esta trampa es una red de energía con múltiples propósitos, siendo uno de ellos proyectar un magnífico túnel de luz cerca de las personas que acaban de morir para atraer sus almas. Este es el mismo túnel de luz que muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte han reportado ver. Sin embargo, las evidencias indican que cuando el alma entra al túnel, su memoria es borrada y es colocada en otro cuerpo en la Tierra, o sea, reencarnación. El túnel actúa como un cebo. Para hacer una analogía, es como un pescador que lanza un anzuelo escondido en un cebo, y los peces quedan atrapados al morderlo. De manera similar, somos engañados y atrapados por el túnel de luz si no somos conscientes de que es una trampa. En este caso, nosotros somos los peces. Los reptilianos son altamente inteligentes, tecnológicamente avanzados y carecen de empatía, lo que los hace peligrosos. Estos seres se ven a sí mismos como controladores y granjeros de la humanidad, de la misma forma que nosotros controlamos y criamos ganado en la Tierra. El motivo por el cual quieren mantenernos aquí es porque necesitan alimentarse de nosotros energéticamente. Cuando las personas atraviesan cualquier tipo de sufrimiento, estas entidades se alimentan de nuestras emociones de baja frecuencia como el miedo, el dolor, la tristeza, la ira, los celos, la rabia, la ansiedad o la lujuria, ya que son seres de baja vibración que requieren energía de baja vibración para sobrevivir. Rudolf Steiner, un prolífico científico, filósofo y esoterista, explica cómo los arcontes se alimentan de nuestro miedo y ansiedad. ¿Qué dice Steiner? Existen seres en los reinos espirituales para quienes la ansiedad y el miedo que emanan de los seres humanos ofrecen un alimento bienvenido. Cuando los humanos no sienten ansiedad ni miedo, entonces estas criaturas se quedan sin alimento. Ellos, que aún no están suficientemente convencidos de esta afirmación, podrían entenderla solo en un sentido comparativo. Pero para quienes están familiarizados con este fenómeno es una realidad. Si el miedo y la ansiedad irradian de las personas y éstas caen en el pánico, entonces estas criaturas encuentran una nutrición bienvenida y se vuelven cada vez más poderosas. Estos seres son hostiles hacia la humanidad. Todo de lo que se alimenta de los sentimientos negativos, de la ansiedad, el miedo, la superstición, la desesperación o la duda, son en realidad fuerzas hostiles en los mundos suprasensibles, que lanzan crueles ataques contra los seres humanos mientras se alimentan. Por eso es fundamental que la persona que entra en el mundo espiritual supere el miedo, los sentimientos de impotencia, la desesperación y la ansiedad. Pero esos son precisamente los sentimientos que caracterizan a la cultura contemporánea y al materialismo, ya que se aleja de las personas del mundo espiritual. Está especialmente diseñado para evocar desesperanza y miedo a lo desconocido, invocando así a las fuerzas hostiles mencionadas contra ellas. La mayoría de personas en este planeta ha estado reencarnando continuamente aquí. Esto durante miles de años porque seguimos cayendo en la misma trampa cuando expiran nuestros cuerpos físicos. No recordamos nuestras vidas pasadas porque nuestras memorias son borradas antes de cada reencarnación. Y cada vez que nacemos aquí pensamos que acabamos de llegar por primera vez con un propósito o misión grandiosa que creemos que nos ha sido dado por Dios. Nuestra conciencia interactúa con otra dimensión. Nuestros sentidos físicos solo nos muestran un universo tridimensional. En las dimensiones superiores existen entidades que no podemos percibir con nuestros sentidos físicos, menciona Bernard Carr, profesor de matemáticas y astronomía y alumno de Stephen Hawking. Cuando nuestros cuerpos físicos mueren o tenemos una experiencia fuera del cuerpo, nuestra alma entra en el reino astral, o sea, el reino espiritual. Y allí podemos observar lo que sucede en la Tierra, pero ya no podemos interactuar con la materia física. Estas entidades parasitarias existen principalmente, pero no exclusivamente, en el plano astral. Es crucial ser conscientes de estas entidades, maestras del engaño, quienes fingen ser Dios para convencernos de aceptar la reencarnación, borrar nuestras memorias y hacernos creer que esto es lo mejor para nosotros. En el reino astral, cualquier entidad puede cambiar de forma,
lo que les permite presentarse como figuras divinas, ángeles guardianes o incluso familiares fallecidos para así ganar nuestra confianza y manipularnos. Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración, dice Nicolás Tesla. Y finalmente en la Biblia también se menciona esta capacidad de engaño. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfrazará como un ángel de luz. El tercer gran tema que vamos a tocar es el de trucos y estafas en el más allá. Hay evidencia que muestra que esas entidades se presentarán ante ti en forma de ángeles, Jesús, Dios, santos, guías, maestros ascendidos o ángeles guardianes. Ellos intentarán convencerte de que necesitas regresar a la Tierra para pagar tu deuda kármica, para continuar aprendiendo o para cumplir una misión especial, lo cual es una completa tontería. Pero seguimos cayendo en estas trampas porque tienden a tener sentido desde nuestras perspectivas estrechas y preprogramadas. Buena suerte cumpliendo esa misión especial si ni siquiera puedes recordar cuál era. Nosotros confiamos ciegamente en lo que nos dicen debido al constante adoctrinamiento religioso durante nuestra vida en la Tierra, y estos seres lo saben. No pueden obligarnos a reencarnar porque cada alma tiene libre albedrío, pero pueden hacerse pasar por alguien que no son para ponernos ideas en la cabeza y convencernos de que es en nuestro mejor interés aceptar reencarnar en la Tierra. Lo hacen sonar como si nos estuvieran haciendo un favor para que podamos evolucionar, aprender, corregir errores pasados, pero lo que en realidad está haciendo es usar nuestro libre albedrío en nuestra contra. El verdadero propósito de la reencarnación continua es la esclavitud del alma disfrazada de evolución espiritual. Una decisión de libre albedrío es imposible sin memoria e información. Desde un punto de vista un poco nihilista de la vida, es que si nos damos cuenta, nosotros trabajamos por dinero de papel casi todas nuestras vidas para pagar cosas que ni siquiera necesitamos, solo para enriquecer a alguien más y darle más influencia sobre lo que decimos, usamos, hacemos, bebemos, etc. Todo para finalmente envejecer, plagado de enfermedades y dolencias, tomando más pastillas de las que podemos contar, todo para enmascarar mis síntomas en lugar de curar mi enfermedad. Como nuestros recuerdos son borrados después de cada vida, muchos de nosotros vivimos bajo la ilusión de que estamos viviendo nuestra primera vida en este planeta y que venimos aquí a aprender. Aprender sobre la vida en la Tierra y experimentarla sería útil si no perdiéramos nuestros recuerdos después de cada vida. Pero no importa lo que aprendamos, aquí si todo se borra después de cada reencarnación y tenemos que reaprender todo desde cero y otra vez en un bucle interminable. La Tierra es un planeta prisión camuflado como una escuela cósmica. Esta idea de una escuela cósmica ha sido difundida para engañar a las almas y hacer que quieran venir y quedarse aquí para aprender. Toda esta Matrix está diseñada para drenar nuestra energía, borrar nuestros recuerdos y mantenernos atrapados. En este punto, Esoteric Ninja agrega un link que nos lleva a un artículo acerca de qué es la Matrix, cómo funciona y cómo contrarrestarla. Dice que el propósito principal de la Matrix es dirigir la realidad a través de la conciencia humana para usar la Tierra como una fuente de energía. La energía es robada en forma de metales y minerales de la superficie y la energía emocional es extraída de los humanos de muchas maneras. ¿Cómo lo hacen? A través de cosas como la propaganda mediática, la política, hablando de la ilusión de tener el derecho y libertad de votar por un líder, las empresas farmacéuticas que tratan los síntomas con fines lucrativos en lugar de encontrar la causa o la cura real, la religión que utiliza el miedo al infierno y un Dios iracundo, la ilusión de libertad, una programación social materialista con el deseo constante de consumir y desperdiciar, guerras que generan miedo y división, programación basada en el miedo, por el miedo a la muerte, miedo a no ser lo suficientemente bueno, pérdida de voluntad para vivir, y el sistema de reencarnación que hemos hablado antes, que solamente es una trampa kármica. ¿Cómo contrarrestarlo? Debemos elevar nuestra conciencia fuera de las frecuencias bajas donde existe la matriz de control, permitiendo que la vieja Matrix se disuelva por sí sola debido a la falta de energía que la sustenta. Tips. Mantente libre de estrés, perdona, sirve al resto, ámate y ama al resto, vive y acciona con intención, no juzgues, ya que ahora eres consciente de que el ser superior de la otra persona los guía para que crezcan y aprendan cada día. Deja ir gente que te hace mal, deja de darle tanta importancia a las cosas materiales, entre otras cosas. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte recuerdan haber sido acompañadas por un amoroso ángel, el cual les mostró una revisión de sus vidas.
La razón por la que estas entidades nos muestran revisiones de nuestras vidas es para que revivamos ciertos momentos en los que cometimos errores. Al revivir estos momentos se generan sentimientos de culpa, vergüenza, remordimiento, haciéndonos querer compensarlos. Esas entidades entonces usan estos sentimientos en nuestra contra y nos dicen cosas como: cometiste estos errores, debes regresar para arreglar esto y aquello. Nadie es perfecto y todos cometemos errores, por lo que esta estafa de manipulación emocional nunca terminará si caes en ella. Porque, siendo seres humanos, es imposible no cometer lo que percibimos como errores humanos. Ahora veremos el ejemplo de una mujer que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Fue manipulada al mostrarle no solamente una, sino 2 revisiones de vidas falsas para convencerla de regresar. El testimonio de Jessica es un excelente ejemplo de la manipulación por la que vamos a pasar. Ella nos explica que tuvo una revisión de su vida. Literalmente vio su vida pasar frente a sus ojos de manera simultánea. Estaba acompañada de seres celestiales y su revelación fue que en su vida tomó decisiones que pudo haber tomado de manera diferente para disfrutar más su propia vida. Luego se le mandó a un lugar de contemplación en el cual se arrepentía de haber vivido la vida como la vivió y pensando en todas las posibilidades. Luego, simple y llanamente, le mostraron otra revisión de lo que su vida pudo haber sido, por lo que Jessica quiso regresar. El ser celestial le dijo que no podía regresar debido al estado de su cuerpo, ya que había fallecido debido a un accidente. A pesar de todo esto, ella finalmente fue enviada de regreso después de llevar un tiempo arrepintiéndose y gritando que quería regresar. El creador del post termina esta sección con una reflexión. Los creyentes del movimiento Nueva Era que promueven invocar tus guías espirituales o ángeles guardianes, maestros ascendidos y figuras religiosas para pedir ayuda, en realidad están haciéndose un gran daño a sí mismos y a toda la humanidad. Todo esto sin siquiera darse cuenta. Recuerda que tú eres todo lo que necesitas para tener éxito. Eres un ser poderoso y creador, y no necesitas ceder tu poder a nadie. Y bueno, hasta acá el video. Si has visto hasta este punto, pues gracias por verlo. Espero que esta información, si tal vez no útil, aunque sea, te haya parecido interesante. Y si vas a ver la siguiente parte, pues ahí nos vemos. Gracias.